Hola, ¿qué tal amigos Blogger? Continuamos con el proceso de adaptación de una plantilla HTML a XML, que es el lenguaje que acepta Blogger. Bueno, en esta ocasión vamos a preparar ya los enlaces, es decir, vamos a completar las URL de algunos archivos, en este caso el archivo awesome, que hace referencia a la tipografía, a los iconos y a un sinnúmero de códigos que nos sirven para que nuestra plantilla se vea de la mejor manera. Bueno, dicho esto, les voy a presentar un recurso externo del cual nos vamos a ayudar. Se llama Ragit.com, que es este. Ragit.com nos ayuda a que cada uno de estos enlaces o de estos archivos se conviertan en enlaces útiles. Es decir, que si usamos un enlace, digamos demo, este archivo de JavaScript demo.js, copiar dirección enlace y lo probamos, pegar y acceder. Nos muestra el archivo en forma de en su forma textual, más no funcional. Para que este archivo funcione como un JavaScript, vamos a usar este recurso de Ragit.com, el cual transforma un enlace de github.com y lo transforma a un enlace válido. Es decir, se transformaría el repositorio gratuito, se transformaría en un hosting, o haría la función de un hosting ayudado de este servicio Ragit.com. Entonces, dicho esto, vamos a preparar el archivo de la tipografía, que es este font-medio awesome.css. Este archivo awesome.css es el archivo donde se encuentran todas estas tipografías. La tipografía font awesome, webfont.eot, SVG, TTF, WOFF, WOFF2. Vamos a darle clic y podemos darnos cuenta que aquí la URL está incompleta. ¿Por qué? Porque siendo un hosting normal, simplemente está haciéndole llamadas a las carpetas, pero como nosotros no tenemos hosting, vamos a valernos de Ragit.com
para usarlo tipo CDN, es decir, va a leer el archivo dándole la URL completa. Entonces vamos a hacer lo siguiente: nos ubicamos en todos nuestros archivos, que subimos la vez anterior al repositorio gratuito, donde se encuentran todos los archivos de nuestra plantilla IntiCase, que como la pueden ver está acá. Están todos los archivos de nuestra plantilla IntiCase, y nos vamos a ubicar en el archivo font-medio-awesome.css. le damos clic derecho en abrir en una pestaña nueva. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a usar los archivos de EOT, SVG, TTP, TTF, WOFF, WOFF2. Estos 4 archivos vamos a utilizar, los vamos a pasar por Ragged.com y los vamos a ubicar en cada uno de los enlaces correspondientes. Para ello le damos clic en editar fila en nuestro archivo font-awesome.css. le damos clic en el lápiz y nuestro archivo está listo para hacer los cambios. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar esta URL y la vamos a reemplazar por las que nos dé Ragged.com. Listo, nos ubicamos en nuestro archivo y tomamos font-awesome-medio WebFont EOT. Le damos clic derecho, copiar dirección de enlace, nos vamos a Ragged.com, lo pegamos donde dice paste a GitHub file, o pegue la URL aquí, pegamos y automáticamente se nos crean 2 URL. Rápidamente le voy a decir, esta URL que dice use this URL in producción, nos quiere decir que esta URL no tiene restricción, está en un proceso. Pero si nosotros usamos la que está acá y nos dice URL for development, nos quiere decir que esta URL ya está lista. Pero ¿cuál es la ventaja de esta producción con development? La ventaja es que esta, como está en producción, el tráfico puede ser excesivo, que no hay ningún problema. Pero si usamos la ya terminada, nos dice que si tenemos un excesivo tráfico, será puesto nuestro sitio en una lista negra, y si continuamos con el tráfico excesivo, nos mostrará un error y nuestro enlace no funcionará. Pero si le dejamos como CDN en enlace de producción, podrá ver el tráfico que sea, que este enlace va a funcionar sin ningún tipo de problema. Entonces, dicho de este modo, vamos a usar
el enlace en producción. Si quieren pueden usar el enlace ya terminado, pero si su sitio tiene demasiado tráfico, su plantilla va a colapsar porque no le va a ejecutar el script o la tipografía o el enlace que sea. Entonces vamos a copiar, le damos clic aquí, copy URL, copiamos y nos venimos al archivo que estaba editable de font-medio awesome.css y cambiamos de acuerdo a los respectivos terminales. En este caso era EOT, reemplazamos de donde están los dos puntos hasta donde está la terminal, clic derecho, pegar, y ya está lista nuestro enlace. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos hosting. Al tener hosting, este archivo funciona correctamente. Aquí le está indicando que se encuentra en dos directorios o en una subcarpeta llamada font. Ahí se encuentra el archivo fontawesome-webfont.eot. Entonces, si tuviéramos un hosting, los archivos se vinculan automáticamente y no nos diera problema. Pero como vamos a hacer una adaptación a Blogger, tenemos que indicarle la dirección exacta o la URL exacta de donde se encuentra el archivo. Pero como el archivo se encuentra en github.com y github.com no lo ejecuta como un servidor, sino como un lector de archivos, no nos va a funcionar. Es ahí donde entra este recurso Ragged.com, que hace leer la URL de archivo editable de github.com, lo transforma a un CDN ejecutable y por ende va a funcionar la codificación JavaScript, CSS, PHP que le pongamos. ¿Sí? En este caso ya tenemos nuestra dirección completa. Como aquí hay otra terminación EOT, también la reemplazamos, pegar, listo. Pero como aún hay más archivos, si te puedes dar cuenta, aquí seguimos reemplazando con los que tenemos. Este archivo es fontawesome-webfont.woff2. ¿Qué hacemos? Nos venimos a nuestro repositorio gratuito github.com y buscamos el archivo webfont.woff2. Clic derecho, copiar dirección de enlace, nos vamos a ragged.com, borramos esto y pegamos nuestro nuevo archivo terminado en WOFF2. Copiamos, reemplazamos en nuestro archivo editable. Hay que tener cuidado donde empieza la comilla y donde termina el archivo con la terminación WOFF2. Clic derecho, pegar, y hemos reemplazado nuestro archivo. Seguimos buscando. Aquí encontramos la terminación WOFF. Abrimos nuestro repositorio y buscamos la terminación webfont WOFF, clic derecho, copiar, lo pasamos por ragged.com
y creamos nuestro enlace en producción. Copiamos y lo reemplazamos. Pegar, reemplazado. Aquí tenemos la terminación TTTF igual. De igual manera nos ubicamos en el archivo, en nuestro repositorio, clic derecho, copiar enlace, lo pasamos por ragit.com, tenemos la URL completa y lo reemplazamos. Pegar. Por último nos queda el archivo con la terminación SVG. Nos ubicamos en nuestro repositorio, buscamos el archivo con la terminación SVG, clic derecho, copiar dirección de enlace, lo pasamos por ragit.com, pegar y se nos genera automáticamente nuestro URL. La copiamos y la reemplazamos, teniendo cuidado de no borrar la comilla o el apóstrofe. Pegar y listo. Y se encuentran reemplazadas ya todas nuestros archivos de la tipografía de los iconos, completa con su URL lista para ejecutar. Se dan cuenta, aquí está ya EOT con la URL completa, igual acá, completo, listo. Hecho esto, simplemente verificamos si no hay otra URL. Hecho esto, le damos a guardar los cambios. Guardar los cambios. Listo. Ya se encuentra nuestro archivo font, font-medio-awesome.css con los archivos ejecutables de la tipografía. ¿Qué van a hacer estos 4 archivos que acabamos de incrustarle a nuestra hoja de estilo en cascada de Awesome? Es esto: los iconos, el icono del correo electrónico, el icono del teléfono, el icono del user. Los iconos que ustedes ven aquí también sirven para eso. Los iconos aquí del calendario del admin, las comillas, las doble comillas, el icono de Twitter, de Facebook, de Twitter, de Google Más. Eso hace estos archivos que hemos reemplazado. Este es el recurso externo que le vengo a presentar, ragit.com, que va de la mano con github.com. Una vez hecho eso, cerramos el archivo font-awesome.css y ya está listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay otros Glyphit con Halfling regular OT. Estos no le presten atención, en vista de que yo los estaba analizando y el archivo font-awesome.cs
solo trae el web form EOT, SVG, TTF, WOFF, WOFF2. Esto de aquí, esta tipografía no está para nuestra plantilla, entonces simplemente no le prestamos atención. Reemplazamos los archivos que nos está pidiendo solo en este archivo form-medio-awesome.css. Como se pueden dar cuenta, una vez guardado se queda ahí. Eso es todo lo que le quiero indicar por ahora, y quiero que lo hagan. Quiero que solo completen la URL de los archivos faltantes del estilo awesome.css. Una vez que hagan eso, en el próximo video empezaremos ya a montar nuestro código HTML a la plantilla Canvas en Blockjet. Hasta el próximo video.